Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Fijaros que tenemos otro ángulo, tenemos otra perspectiva, porque hoy básicamente pues va a ser un vídeo charlando. Vamos a debatir, vamos a hablar sobre cuál es mi humilde opinión, que no tiene por qué ser la opinión acertada, pero bueno, sí que es mi opinión, sobre cómo aprender en este campo de la ciberseguridad y de la informática. Vamos a... Pues bueno, a contemplar, vamos a debatir, pues oye, cómo aprender lo más rápido posible, cómo hice yo un poco para aprender, y eso, voy a centrarme únicamente en el tema de tanto para empezar a trabajar como la metodología para aprender lo más rápido posible, porque ya tengo un vídeo en mi canal donde explico pues un poco, pues oye, cómo yo aprendí, cómo hice yo, era un vídeo un poquito genérico, pero en este vídeo vamos a ir un poco más específico, vamos eso, a charlar únicamente pues de la metodología y de cómo yo creo que hay que avanzar y aprender dentro de este mundo de la informática y del hacking ético, que es, bueno, pues lo que yo estoy ahora mismo a tope, y cómo estoy yo aprendiendo y cómo hice para aprender, ¿no? Bien, lo primero, el punto número uno, yo quiero mencionar que a pesar de que yo tengo aquí pues un canal en YouTube que estoy a tope enseñando, que un vídeo de hacking, un vídeo de Linux, un vídeo de Python, es decir, que hago pues muchos tipos de vídeos, yo sigo siendo muy aprendiz todavía, es decir, no penséis que yo aquí soy pues un pro, que soy aquí un genio que estoy explicando y que sé un porrón, porque sé poco, sé poquito, pero bueno, lo que voy aprendiendo pues lo voy enseñando. Este es un canal donde voy pues compartiendo poco a poco lo que voy aprendiendo. Entonces bueno, dicho esto, que sepáis que mi opinión es una opinión 100% humilde, es una opinión de alguien aprendiz, y es la opinión de alguien que sí que creo que aprendí muchísimo en poco tiempo, eso es verdad, estoy 100% seguro de ello, pero sigo siendo muy aprendiz y me queda muchísimo por aprender, y cada vez que voy aprendiendo cosas nuevas, cada vez más veo lo que falta por aprender, ¿no? Que es algo inmenso. Entonces, bueno, el punto número uno, ¿cuál es mi opinión? ¿Qué opino yo? Que debería ser el paso número uno, por donde hay que empezar para aprender de hacking, de ciberseguridad y de informática, ¿no? Y para tener pues un nivel mínimo quizás para empezar a trabajar no de pentester, pero sí pues bueno, dentro del mundo de la ciberseguridad, que es un área que tiene muchísimas salidas y muchísimos campos diferentes, ¿no? Bien, pues yo creo que el paso número uno, lo que yo recomiendo es empezar por tener, digamos, unos estudios mínimos de informática. Lo que yo opino es que lo ideal sería pues empezar teniendo pues por ejemplo un título oficial, por ejemplo un FP, un ciclo superior de informática. Tenemos muchas opciones, tenemos el grado medio como grados superiores, tenemos el de ASIR, tenemos el de DAO, el de DAM. Yo recomiendo hacer cualquiera de ellos, es decir, eso ya es cosa opcional totalmente. Yo por ejemplo estoy en segundo de ASIR y lo hago de manera online. Entonces bueno, mi opinión es que para empezar hay que tener pues digamos unos estudios reglados, una formación oficial mínima. Sí que es verdad que yo estoy, es decir, no estoy a favor de la titulitis, que hoy en día pues es algo muy típico, porque creo que no hace falta tener 80.000 títulos y tener pues 3 FPs y una carrera. Al final el resultado va a ser, en mi opinión, parecido y similar. Pero sí que opino que hay que tener mínimo pues un título. Es decir, mi objetivo es pues acabar, obviamente, el ciclo que estoy haciendo de ASIR, que es un ciclo de informática superior, y cuando lo acabe no pienso hacer más FPs y ni carreras ni nada de eso. Sí que luego voy a centrarme en certificaciones y en seguir aprendiendo, pero sí que creo que es muy importante pues tener al menos un título oficial. Partimos de esa base, tener un título oficial que además te va a dar pues mucha base de la informática, pero luego a partir de ahí el trabajo ya es de uno mismo. El trabajo ya es de ir aprendiendo de manera autodidacta. Y pues así es como mejor se aprende, de manera autodidacta y por uno mismo. Entonces recomiendo pues en caso de no haber empezado pues en estos estudios, en caso de no tenerlos, pues recomiendo estudiarlos, y de ser posible yo recomiendo mucho la metodología online. ¿Por qué? Porque por ejemplo en mi caso pues bueno, pude empezar pues, a estudiar este ciclo mientras iba yo pues aprendiendo por mi cuenta, que fue donde aprendí Linux, aprendí a programar en Python, aprendí Bash, aprendí de redes, etcétera, etcétera. Y bueno, gracias a estar estudiándolo a distancia, pues puedes también incluso trabajar a la vez, al mismo tiempo, y luego puedes pues acabar el ciclo cogiendo menos asignaturas, por ejemplo, al año, pero ya tienes tu trabajo y ya estás obteniendo experiencia laboral. Entonces es mi opinión, es donde yo pues empecé, y creo que es la forma más rápida de conseguir tus objetivos dentro de la informática, que es pues aprender lo más rápido posible, aprender lo máximo posible y también pues oye, adquirir experiencia laboral, porque es muy importante tener experiencia laboral. Al fin y al cabo en las empresas, yo creo, bueno, bajo mi humilde experiencia, primero miran que tengas experiencia,
Luego miran estudios y conocimientos. Es ese orden. Experiencia es el punto número 1. Y luego ya, en segundo puesto, diría que hay un empate entre estudios y conocimientos, ¿no? Pero eso sí, la experiencia laboral es el punto más importante, así que el objetivo yo creo que debe ser adquirir experiencia laboral. Ese es el objetivo número 1, a la par de la que pues adquieres conocimientos y que también vas avanzando en esa formación reglada, que yo en mi caso estoy haciéndola de manera online y que recomiendo porque eso te da mucha libertad, aprendes también un montón y puedes pues tener más tiempo para trabajar, adquirir experiencia laboral y también para aprender tú de manera autodidacta. Bien, dicho esto, pues una vez que estemos en este punto, ahora voy a centrarme en qué aprender de forma autodidacta. ¿Qué hice yo al menos? ¿Qué fue lo que aprendí, digamos, al principio del todo? Pues yo empecé aprendiendo Linux. A mí Linux, bueno, siempre me encantó. Y por ejemplo, pues yo dentro de mi ordenador utilizo Windows y Linux. Yo tengo pues Windows 11 y tengo pues Linux Mint, que la verdad que me encanta. Entonces, recomiendo pues aprender a utilizar Linux. Primero empezar por lo básico. Linux, pues oye, típicos comandos de terminal, comando ls, comando cat, comando touch, comando mkdir, etcétera, etcétera. Entender el funcionamiento de los directorios en Linux. Básicamente manejarse por los comandos, ¿no? Bien, luego también muy importante, algo que es súper básico en Linux, es aprender a instalar y a desinstalar programas. Recordar, el comando apt install, comando apt update. Básicamente, el gestor de paquetes apt es muy importante en Linux. Luego también hay que entender cómo eliminarlos. Por ejemplo, podemos eliminarlos con la herramienta Synaptic, que es una herramienta que sirve básicamente para poder gestionar paquetes en Linux. Pues esto es algo también muy bueno que hay que aprender a hacer. Básicamente hay que aprender a utilizar Linux como si fuera el sistema operativo del día a día, básicamente, ¿no? Bien, una vez que ya en Linux hayamos aprendido a manejar pues comandos del terminal, instalar programas, actualizar, etcétera, etcétera, recomiendo también pues probar varias distribuciones, ¿no? Hay que entender el funcionamiento de Linux, que funciona pues digamos que tiene muchísimas distribuciones y cada una sirve para una cosa diferente. Pues yo recomiendo pues eso, ir probando pues algunas, probáis Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux, muy guay probar Kali Linux porque es la distribución de Linux que bueno, pues suele utilizarse para hacer hacking ético, entonces recomiendo pues también aprender a utilizar esta distribución. Y bien, y ahora, una vez que ya hemos aprendido esto, recomiendo ya luego pues adentrarse un poco en el mundo de la programación. Recomiendo empezar antes de nada con Bash. Bash es un lenguaje de scripting, básicamente pues un lenguaje de programación que se aplica en entornos Linux. Básicamente sirve pues oye, para poder automatizar algunas cosillas, para crear nuestras propias herramientas de Linux o de hacking, etcétera, etcétera. Pero está muy bien porque si no entendemos nada sobre el mundo de la programación, es muy bueno pues empezar por Bash, porque Bash dentro del mundo de la programación es súper fácil, es digamos sencillito. Aquí pues aprenderemos qué es una variable, qué es un bucle, qué son las funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues si primero empezamos a programar en Bash, va a ser, digamos, una curva de aprendizaje más fácil que si aprendemos por otro lenguaje. Entonces yo recomiendo, a la par que estamos con Linux, pues oye, el siguiente paso, aprender a programar en Bash, al menos de manera básica, de eso, entendiendo funciones, bucles, sentencias condicionales, etcétera, etcétera. En mi canal tengo muchos vídeos que estamos haciendo herramientas prácticas en Bash, ¿no? Que bueno, como veis, pues es súper potente, es muy útil, que yo recomiendo pues programar en Bash. También recomiendo a la par aprender el funcionamiento de las expresiones regulares en Bash, de las regex. Básicamente, si yo aprendo a utilizar expresiones regulares, puedo crear unas herramientas en Bash súper potentes y muy útiles. Básicamente, las expresiones regulares sirven para poder pues filtrar información. Entonces es un concepto que recomiendo muchísimo aprender. Ya lo sabéis, el comando awk, el comando tr, el comando sef, importantísimos. Son comandos, bueno, son básicamente expresiones regulares que me permiten pues filtrar información. Y esto es muy útil al trabajar en cualquier empresa, en cualquier rama. Por ejemplo, en ciberseguridad, en Blue Team, que es en donde yo estoy, a veces hace falta analizar cantidades enormes de logs o filtrar mucha información. Entonces, si tú sabes manejar expresiones regulares, puedes filtrar información súper fácil. Puedes ahorrarte horas, días o semanas de trabajo
pues oye, automatizando el filtrado de grandes volúmenes de información. Por eso es muy bueno entender el funcionamiento de las expresiones regulares. Eso, comando WK, sed, tr, etcétera, etcétera. Y entonces aquí ya finalizamos la parte de Linux. Bien, una vez que hayamos entendido esta parte de Linux, vamos a pasar, que bueno, aquí yo tengo un guión, vale. Vamos a pasar por la parte de entender lo básico de las redes y de la informática en general, un poquito de redes, un poquito de bases de datos, un poquito de todo. Por eso aquí recomiendo también estudiar un ciclo, un FP, por ejemplo, en mi caso, de informática, porque aquí va a ser donde vas a adquirir pues esa habilidad de la informática en general. Vas a aprender lo básico de redes, incluso también vas a aprender lo básico de Linux, vas a aprender también bases de datos, el lenguaje SQL, un poquito de lenguaje de marcas, que es básicamente pues entender HTML, CSS, PHP, bueno, cosillas que está muy bien saber. Pues aquí es lo que recomiendo, conocer, digamos, la informática de manera genérica, por lo básico. Luego ya a partir de ahí es cuando podemos empezar a profundizar, pero no antes. Entonces por esto recomiendo mucho, pues eso, primero a la par estar estudiando una formación profesional, como es en mi caso, de informática, porque te va a dar pues esa base y vas a poder saber lo básico sobre redes, sobre una cosa, sobre otra. Bien, una vez entendido este punto, ya es cuando, si yo ya tengo una base de Linux, de redes, etcétera, etcétera, si ya tengo pues una base de la informática, es cuando ya puedo empezar a practicar con máquinas de hack the box, que es lo que yo pues recomiendo para aprender hacking a tope, es decir, súper rápido. Yo al menos aquí aprendí rapidísimo, pues oye, todo lo que sé de hacking ético, que es poco, o sea, hay que admitirlo, soy muy aprendiz, pero aprendí muchísimo, aún así. Entonces recomiendo Hack the Box. Hack the Box básicamente pues es una plataforma donde yo puedo pues practicar pentesting y hacking ético en entornos obviamente controlados, en laboratorios de prueba. Y bueno, pues aquí tenemos básicamente Hack the Box. Hack the Box es esto de aquí. Básicamente tú vas aquí a la parte de Machines y aquí pues oye, puedes practicar con las máquinas que bueno, pues estén disponibles en Hack the Box. Hay que mencionar que esta plataforma es en principio gratuita si hacemos máquinas que están dentro de la categoría Active, porque son máquinas que no existen tutoriales en internet sobre cómo realizarlas. Entonces claro, si estamos empezando quizás va a ser un poquito chungo pues hacer esto sin ningún tutorial. Lo ideal sería pues acceder a las máquinas retiradas, porque aquí pones por ejemplo en Google RoyTap de, por ejemplo, máquina Squashed, máquina Photobomb, que mira, son máquinas fáciles. Entonces aquí pues accedes a un tutorial y puedes pues hacerlas a la par, ¿no? Claro, lo malo que para acceder a estas máquinas hay que pagar al mes, creo que son 11 euros y pico o 12 euros al mes. No es mucho, esto es elegir entre tener Netflix o tener Hack the Box. Yo sin duda pues elijo más tener Hack the Box, ¿no? Bueno, también es verdad que para el tema de las series y todo tiendo a utilizar torrents, así que, pero bueno, no es lo ideal, ¿no? Bueno, si no quieres pagar, lo cual es algo, pues oye, comprensible al 100%, tenemos la alternativa de Bullhub. Bullhub es una buena alternativa a Hack the Box, donde son máquinas 100% gratuitas, que aquí pues oye, puedes bajarte una máquina, te la bajas en local, la ejecutas con VirtualBox y puedes pues bueno, practicar hacking ético de igual forma que lo haríamos con Hack the Box, pero de forma 100% gratuita, todo de manera local. Entonces bueno, es una alternativa, practicar tanto con Hack the Box como en Bullhub. Esto ya es opcional. Muy bueno, eso, pues ir haciendo hacking ético en estas máquinas, aprendes muchísimo sobre hacking y eso sí, todo lo que vayas aprendiendo, todo lo que se vaya aprendiendo, hay que apuntarlo, yo al menos bajo mi humilde opinión, hay que apuntarlo en algún sitio. Apúntate todo lo que vayas haciendo, haz pantallazos, capturas de pantalla y dices, bueno, pues aquí voy a hackear esto, aquí voy a explotar esta otra vulnerabilidad. Entonces yo para ello recomiendo un montón Obsidian. Obsidian es una maravilla. Bueno, fijo que ya muchos en el canal, bueno, estoy siempre hablando sobre esta herramienta, tanto Obsidian o Notion, cuidado. Pues mira, yo aquí en Obsidian, fijaros, yo aquí tengo dentro del apartado Hack the Box y aquí pues voy apuntando todos mis RoyTaps. Mira, pongo máquina, la que sea, y luego aquí pongo, pues oye, qué vulnerabilidades estuve explotando para poder pues hackear esta máquina. Pues aquí tengo todo apuntado con pantallazos, con explicaciones, entonces recomiendo que todo lo que hagáis, que esté aquí bien apuntadito, ¿no? Que lo tengáis todo en un Obsidian o en un Notion. Jamás lo hagáis, esto es horrible, en un documento de Word. ¿Por qué eso es horrible? Porque luego va a llegar un punto que va a ser imposible acceder a la información. Aquí en cambio, en Obsidian, yo tengo un sencillo buscador. Entonces yo puedo ir aquí a mi pequeño buscador y yo aquí pues oye, puedo decir, vale, o sea, ¿cómo se hacía por ejemplo una SQL injection? Pues pongo aquí SQL injection
y me encuentra el tutorial dentro de mis apuntes, donde yo pues estoy haciendo hackeos de SQL Injection. Mira, fijaros, SQL Injection, hago un clic y pum, y me encuentra lo que yo tengo apuntado sobre inyecciones SQL, ¿no? Que básicamente esto sirve para poder hackear bases de datos. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, todo esto lo tengo dentro de un Word, imaginaros tener tanta información en un Word. Va a ser casi imposible encontrarlo, va a ser un lío. Que no me enteré yo que lo hagáis en documentos de Word, porque eso es cero eficiente. Y aquí, en el hacking, el objetivo es aprender lo máximo con el mínimo esfuerzo. Entonces es así, con o bien pues en Obsidian o bien en Notion, con herramientas que nos faciliten el trabajo, que no lo hagan al revés, que lo faciliten, que no lo compliquen, ¿eh? Entonces, bueno, pues recomiendo apuntarlo todo lo que se aprenda, ya sea de Hack the Box como de vídeos en general de hacking, apuntarlo todo en este tipo de plataformas. Bien, ahora estamos acabando. Otro punto, un punto muy importante. Recomiendo también un montón, pues entender cómo ejecutar código Python. ¿Por qué? Porque muchísimas veces cuando yo estoy haciendo un ejercicio de hacking en una máquina, pues hace falta ejecutar un código Python hecho por otras personas para poder pues explotar esa vulnerabilidad. Por ejemplo, voy aquí a poneros un sencillo ejemplo. Veréis, ¿qué pasa si yo, pues oye, por ejemplo, estoy en una máquina y me encuentro que ya estoy dentro, que la he hackeado, pero bueno, quiero escalar los privilegios, ¿no? Pues ¿qué pasa si yo pues digo, vale, yo sé que por ejemplo esta máquina pues puede ser vulnerable a una vulnerabilidad que por ejemplo se llama Dirty Sock. Es una vulnerabilidad que existe, es un ejemplo, ¿eh? Pues claro, ¿qué pasa si yo pongo GitHub Dirty Sock Exploit? Pues claro, que la mayoría de los exploits, de las herramientas, pues están hechas en Python. Entonces, mira, fijaros, ¿ve? Aquí lo tenemos. Pues claro, si yo quiero pues hackear algo, o por ejemplo escalar los privilegios, debo saber que la mayoría de las herramientas están hechas en Python. Entonces, claro, yo debo saber cómo ejecutar ese código Python dentro de la máquina víctima o dentro de mi propia máquina. Entonces, pues por ejemplo, en este caso, fijaros que aquí tenemos Dirty Sock o, bueno, opción 1 o opción 2. Entonces hay que entender un poco, pues digamos, a interpretar toda esta información. Mira, pues hay que entender un poquito también de inglés para entender, oye, que dice, mira, pues el uso en la versión 1 requieres esto, en la versión 2, pues mira, no requieres esto, pues yo debo pensar, vale, pues voy a utilizar, por ejemplo, la versión 2. ¿Y cómo se utiliza? Pues mira, fijaros aquí el tutorial. Hay que entender que si yo quiero ejecutar un código Python, debo primero descargarme el script y luego poner el comando Python 3 y luego ponemos el nombre del script. Pues así es como se ejecuta un script de Python. Entonces es muy importante entender esto, que es súper fácil, pero que es algo totalmente básico dentro del mundo del hacking. Entender a cómo obtener una herramienta y cómo utilizarla. Si quiero, pues por ejemplo, descargarme estas herramientas, es tan fácil como ir a Code, copiamos el código y con la herramienta Git, muy importante tener Git instalado, ponemos Git clone dentro del terminal y ponemos pues este link que acabo de copiar. Y así pues puedo obtener todo este repositorio y ya puedo lanzar estas herramientas. Me ubico dentro de la ubicación donde tengo descargado pues este fichero. Por eso es tan importante saber manejarse con los comandos de Linux, el comando cd, comando ls, cd... navegar por los directorios y luego ya una vez hecho esto, pues ya se puede lanzar cualquiera de estos scripts. Se lanza pues así, fijaros el tutorial, aquí lo tenemos, mira, Python 3 y pum, y lanzas el script. Entonces bueno, muy importante entender pues eso, cómo ejecutar código Python. Que luego también estará muy bien también pues saber programar en Python. Pero en mi opinión, el saber el programar es algo que está súper bien dentro del mundo del hacking ético, pero creo que para adquirir un nivel, digamos, básico medio en programación, creo que para adquirir este nivel no hace falta saber programar. Yo creo, ahora bien, para adquirir un nivel ya avanzado, sí, ya es obligatorio, pero para adquirir un nivel básico medio, para estar moviéndose entre esa franja, creo que con saber cómo ejecutar código de otra gente, con eso ya es suficiente. Y también entender que la mayoría de las herramientas de pentesting y de hacking están hechas en Python. Entendiendo esto, ya puedes adquirir un nivel básico medio en el hacking. Ahora bien, eso, como antes os comentaba, si yo quiero pues avanzar y quiero tener un nivel avanzado, ya sí que creo que hay que saber código, al menos un nivel medio alto, yo creo. Entonces, bueno. Y luego ya, por último, ya vamos a acabar. Lo que yo también recomiendo es, bueno, ya más enfocado a nivel laboral, es pues
o tener lo mínimo de certificaciones. El marketing es muy importante y sobre todo a nivel del currículum también. Hay que entender cómo funciona el tema de un proceso de selección. Al fin y al cabo, un reclutador en recursos humanos lo que quiere ver es, bueno, primero un mínimo de estudios reglados, lo mínimo. Y luego también quiere ver, pues obviamente, experiencia laboral. Y luego también quieren ver también certificaciones. Yo creo, bajo mi opinión, bajo mi humilde opinión, que vale más tener buenas certificaciones antes que un título de FP, por ejemplo. Yo al menos, bajo mi experiencia, dentro de las entrevistas que yo hice, nadie me llegó a preguntar nada sobre, bueno, si ya tengo acabado mi FP, cuál estoy haciendo. O sea, nadie me preguntó nada sobre FPs. Pero sí que me han preguntado siempre sobre experiencia laboral y sobre certificaciones. Es muy importante. Así es como funciona. Entonces es muy bueno centrarse en tener las certificaciones. Aquí sí que yo es algo que recomiendo. Ahora bien, ¿cuáles obtener? Pues bueno, dentro del mundo de la ciberseguridad, cualquiera está bien. Ya sea dentro de Blue Team, de Red Team, de cualquier certificación. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo pocas, la verdad, tengo pocas, pero bueno, estoy ahora mismo pues estudiando una, que bueno, pues básicamente me obligan en la empresa, que es de Microsoft Sentinel, básicamente. Pues bueno, pues es un ejemplo de, oye, pues que si lo tengo, no es sobre hacking, pero bueno, sí que está dentro del mundo de la ciberseguridad. Pues es un ejemplo de certificaciones muy útiles que está bien tener dentro del mundo de la ciberseguridad. Luego también tengo pues la intención de sacarme la certificación EJPT. Que bueno, pues sería básicamente pues esta de aquí, ¿no? Que esta básicamente pues es una certificación de nivel básico medio del hacking ético. Pues yo es mi objetivo, lo que pasa que bueno, últimamente tuve exámenes de mi ciclo superior, ya lo sabéis que estoy en segundo, tuve exámenes hace nada. Estoy ahora pues estudiando esta otra certificación de Microsoft Sentinel que me obligan en la empresa, pero bueno, en cuanto acabe con esto, pues mi intención ya es ponerme a tope con esta buena certificación y sacármela pues en pocos meses, es mi intención. Pues son ejemplos que yo recomiendo, pues oye, poco a poco tener estos objetivos claros y pensar, vale, el tema de las certificaciones es muy importante, porque queda muy bien en el currículum y además dentro del mundo de la ciberseguridad son muy valoradas, ya sean de pentesting o de blue team o de lo que sea, de cualquier rama de la ciberseguridad, tener pues oye, cualquier certificación está muy bien. Entonces es algo que recomiendo un montón, pues oye, tener este objetivo claro, ¿no? Que a la par que estamos aprendiendo, está muy bien tener muchos conocimientos y mucha habilidad, pero hay que tener, digamos, algo que lo avale. Que yo en mi caso es algo que yo pues quiero mejorar, porque es verdad que estoy siempre estudiando, estoy siempre apuntando cosas nuevas, estoy siempre aprendiendo, pero me falta esta parte de decir, mira, pues aparte de todo esto que yo sé, tengo también estas certificaciones. Es algo que no tengo y quiero mejorarlo. Pues recomiendo también pues centrarse en este punto, ¿no? Y bueno, pues esto es todo, la verdad. Menuda chapa que os he soltado, pero bueno, a veces hay días que me siento hablador y hoy es uno de ellos y me apetecía pues hacer un vídeo aquí charlando, ¿no? Nada, como siempre os digo, os animo muchísimo a seguir pues a tope ahí aprendiendo y también obviamente a seguirme en el canal, también a entrar dentro del grupo de Telegram que estamos ahí charlando todos en comunidad y también tenemos un canal de Twitch que se llama como este canal, El Pingüino de Mario, no tiene pérdida. Así que nada, esto es todo, muchas gracias por ver el vídeo, bueno, si habéis llegado hasta el final, enhorabuena porque la verdad que he hablado un montón, espero que no haya sido muy chapa, pero bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en otros vídeos, hasta la próxima.